Buenos días. Hoy vamos a hablar de los intereses bancarios en Panamá. Una fuerte polémica se ha desatado después que la diputada Zulay Rodríguez publicara varios videos en YouTube relacionados con los intereses que cobran los bancos en Panamá. En este video vamos a mencionar información publicada en diferentes medios, algunas de ellas que se contradicen entre sí. Las analizaremos con cifras concretas en hojas de Excel y luego haremos las recomendaciones basados en lo que arroje el análisis de las mismas. Antes de continuar, vamos a activar la alta resolución. Si en este botón no nos aparece un logo rojo que dice HD, hacemos clic en calidad, hacemos clic en 1080p y listo. El video ahora se verá en alta resolución. ¿Por qué cuando la Fed sube las tasas de interés, los bancos suben los intereses en Panamá, pero cuando las baja, los bancos panameños no hacen la rebaja correspondiente? Esta es la pregunta que todos los panameños se hacen y que la mayoría no está satisfecha con las respuestas de los diferentes voceros de la banca. Si bien es cierto, Panamá es un país con el 83% de analfabetas financieros, sí saben que cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, porque asimismo y de manera automática suben los intereses de sus hipotecas y otros préstamos. Con la llegada del Internet y las redes sociales, la gente está más pendiente cuando la Fed baja las tasas y ve que la rebaja no se refleja en los intereses que paga en su hipoteca u otro préstamo. Lo anterior tiene bastante molesta a la gente y parece que la diputada Zulay Rodríguez se ha hecho eco de ese malestar en los videos que ha publicado. Algunos voceros de la banca han salido a dar diferentes declaraciones para justificar el comportamiento de los intereses en Panamá. Por ejemplo, la señora Aimé Senmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, en una entrevista aparecida en varios medios masivos el 15 de abril del 2020, dijo explícitamente lo siguiente, abro comillas: es importante dejar claro que la Fed no es el Banco Central de Panamá y no regula de manera directa en el país las tasas, que, dijo Senmat, vienen a ser determinadas por el costo al que la banca compra los fondos de los bancos corresponsales y por la tasa de los bonos de la deuda pública en el mercado internacional. En este momento, la dinámica de adquirir fondos más baratos no se está viendo porque la liquidez está contraída en el mundo. Por tanto, no se ve una bajada en los tipos de interés, añadió, cierro comillas. En esta declaración ella explícitamente está indicando que el costo del dinero para los bancos panameños no es el de la Reserva Federal, sino que lo compran a bancos corresponsales que actúan como intermediarios y obtienen obviamente una ganancia de la transacción. Implícitamente también está diciendo que estos bancos corresponsales o intermediarios no hacen la rebaja cuando la Reserva Federal baja las tasas de interés. Otra de las declaraciones fue la del señor Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. En entrevista con el diario La Prensa el 19 de agosto del 2020, el artículo se titulaba Efectos adversos de controlar los intereses. Cuando se le preguntó cuál es el efecto inmediato de fijar topes a las tasas de interés, él contestó: el efecto inmediato de una medida como esta sería que las entidades dejen de prestar en segmentos percibidos como de alto riesgo y alto costo para concentrarse en áreas que son percibidas de menor riesgo y que tienen mayores garantías. En otras palabras, los que tienen mejores garantías, más seguridad y mejores ingresos seguirán teniendo acceso a créditos, pero las personas de menores recursos y las empresas con menos garantía, que son los que más necesitan del crédito,
quedarían excluidos. Esta declaración la tuve que leer varias veces para estar seguro de haber entendido lo que dijo, porque aparentemente se dan a entender algunas cosas como las que les voy a mencionar. Le están prestando a segmentos de alto riesgo y alto costo, es decir, no están llevando una gestión prudente de riesgos, es lo que parece indicar. Esto precisamente fue lo que causó la crisis financiera del 2008, provocada por bancos de Estados Unidos actuando de una manera imprudente por falta de una regulación y supervisión adecuada. Lo otro que se desprende es que si se pone un tope a los intereses, las personas de menos recursos y con menos garantías no tendrán acceso al crédito. Esto pareciera indicar que los altos intereses son para cubrirse de los altos riesgos que están tomando en su cartera de préstamos. Sin embargo, el señor Gonzalo Córdoba, gerente de tecnología de la APC Intelidad, en una entrevista en La Estrella de Panamá el 24 de julio del 2019, dijo lo siguiente: el 94% de los panameños sí cumple con sus obligaciones crediticias. A junio de 2019, el saldo total del portafolio de crédito en los bancos de la plaza se expandió 3.5%, mientras que en las otras industrias el saldo de préstamos se incrementó 20.2% según cifras de APC Intelidad. En fecha más reciente, el 28 de febrero del 2020, la señora Giovanna Cardelicchio, gerente general de la APC, confirmó lo dicho por el señor Gonzalo Córdoba. Estas declaraciones contrastan fuertemente con las del señor Berguido. El panameño es un cliente de bajo riesgo, pero está pagando altas tasas de interés como si fuera de un riesgo muy alto. Un principio de la banca dice que a mayor riesgo, mayor tasa de interés, y la banca parece estar tratando a todos los clientes panameños como si fueran de alto riesgo. Sin embargo, la APC sustenta con cifras que el riesgo es bajo y que el panameño paga bien y sí cumple con sus obligaciones crediticias. En ese mismo sentido, el economista Raúl Moreira, en una entrevista aparecida en La Estrella de Panamá el 5 de marzo del 2020, en un artículo que se titulaba "La Fed recorta sus tasas, ¿cómo impacta a Panamá?", dijo lo siguiente: el discurso usual de las entidades bancarias es que al aumentar la Fed las tasas de interés se incrementa el costo del fondeo de sus operaciones, por lo que es necesario ajustar de la misma manera las tasas de interés a sus clientes en los diferentes productos que les ofrece. Sobre por qué los bancos no ajustan, es decir, rebajan sus tasas cuando la Fed lo hace, respondió que esa es la pregunta del millón, porque si los bancos no bajan ahora las tasas, estarían haciendo tremendo negocio. Es igual como cuando sube la gasolina. Todos los precios suben, pero cuando baja, nadie ajusta los precios hacia abajo. Estas declaraciones del economista Moreira nos dan a entender que los clientes bancarios aparentemente no están siendo tratados de una forma razonable. Esto también pareciera indicar que el costo del dinero para los bancos no es tan alto como sus voceros nos hacen creer, aparentemente. Vamos a ver con cifras concretas cómo podemos desmenuzar estas declaraciones y cómo nos afectan directamente. Debemos tomar en cuenta que el buen comportamiento del panameño con sus compromisos crediticios se estaba dando inclusive al inicio de la situación actual en que nos encontramos. Comencemos por indicar que el tamaño de la cartera hipotecaria es de 17.000 millones de dólares para tener una idea de las ganancias que se manejan. Por ejemplo, si el banco recibe los fondos a este interés y nos presta a este interés,
esto sería lo que se estarían ganando y esta sería la cantidad de millones que estarían ganando en dólares, millones de dólares. Si el banco recibiera los fondos a este costo y le presta a los clientes a este costo que está aquí, todavía se estarían ganando un 2%, que es una ganancia razonable, y se estarían ganando esta cantidad que está aquí. Inclusive, si el costo del dinero para el banco fuera de 1.5 porque le pagó a algún intermediario, pudiera prestarle a los clientes a 3.5 y todavía se estarían ganando el 2% con esta cantidad de ganancia. Supongamos que el costo del dinero para el banco sería 3.25, o sea, hay un intermediario que les cobró 3 puntos por arriba de la tasa de la Reserva Federal. Allí sí tal vez tendría sentido que ellos estuvieran prestando a la tasa actual que se está prestando en Panamá y se estarían ganando 2.5 y sería una ganancia razonable. Inclusive, si el costo del dinero para el banco es 2.25, o sea, se encontraron un intermediario, un corresponsal que les prestó 2 puntos por arriba de la tasa de la Reserva Federal, ellos todavía podían prestar al 4% y ganarse un 1.75 de ganancia, y esto sería lo que se estarían ganando, o sea, sería una ganancia totalmente razonable. Estos serían los diferentes escenarios del costo del dinero para los bancos. Vamos a ver cómo se reflejan esos márgenes y tasas de interés en un préstamo actual con intereses preferenciales y normales. Por ejemplo, aquí tenemos una casa de $120,000 con un interés de 5.75 anual. Esto sería lo que quedaría la cuota mensual. Sin embargo, esa casa tiene derecho a interés preferencial, lo que representa un descuento de 3 puntos sobre el interés normal, con lo que el interés quedaría en 2.75 y esta sería la cuota mensual. Eso sería por los primeros 10 años y esto que está aquí sería lo que estaríamos pagando los primeros 10 años del préstamo. Ahora bien, no olvidemos que si bien es cierto nosotros estamos pagando esta cantidad que está acá, el banco realmente va a recibir esta cantidad que está aquí. La diferencia la paga el gobierno a través del subsidio conocido como interés preferencial. Después de los primeros 10 años entra a regir la tasa normal y esta sería la cuota que nosotros estaríamos pagando. Ustedes me preguntarán, ¿por qué con una misma tasa de interés la cuota que vamos a pagar es diferente de esta que está acá? La respuesta es porque el capital sobre el cual se está calculando esa cuota es diferente porque ha disminuido por los primeros 10 años que nosotros hemos pagado. De esa manera tenemos que en los últimos 10 años vamos a pagar esta cantidad que está aquí y este sería el costo total del préstamo. Es importante saber que si no hubiera intereses preferenciales, el número de hipotecas que los bancos pudieran colocar se reduciría drásticamente. Es decir, los intereses preferenciales ayudan a que la gente pueda adquirir más casas, porque si no las cuotas estarían muy altas. También es importante saber que los intereses preferenciales es un subsidio que sale de nuestros impuestos, pero el banco realmente está cobrando la tasa normal, o sea, esta que está aquí, y la diferencia la pone el gobierno y sale de los impuestos de todos nosotros. Ahora vamos a ver un préstamo con una ganancia razonable que no necesita intereses preferenciales. Tomemos esa misma casa de $120,000 a un interés del 2.25 a 20 años. Esta sería la cuota que estaríamos pagando y este sería el costo total del préstamo en capital e intereses. Comparen esto que está aquí con esto que está acá. Son casi $18,000 de diferencia.
Y también la otra diferencia es que al no haber intereses preferenciales, esta cuota se va a mantener igual a lo largo del préstamo y no se va a producir ese incremento brusco que se produce después de los 10 años cuando entra a regir la tasa de interés normal. En el caso de una casa de $80,000 que nos estén prestando a 3% a 20 años, esta sería la cuota mensual y este sería el costo total del préstamo. Esa misma casa, con ese mismo interés del 3% a 25 años, vamos a pagar un poquito más. Sin embargo, la cuota mensual va a disminuir tal vez de una manera significativa. No debemos olvidar que si no hay intereses preferenciales, la cuota mensual, o sea, esto que estamos viendo aquí, se va a mantener igual a lo largo del préstamo si la Reserva Federal no sube ni baja las tasas. Tal vez pudiera aplicarse un interés preferencial para que la tasa de interés y la cuota mensual se mantengan constante en caso de que la Reserva Federal subiera las tasas. O sea, digamos que si la Reserva Federal sube las tasas, se aplica un interés preferencial o un subsidio para que la tasa se mantenga. Si la Reserva Federal baja las tasas, no sería necesario aplicar nada porque se podría mantener igual la misma cuota mensual. Esta forma de interés preferencial sería tal vez un poco más útil que la manera en que se está manejando actualmente. ¿Qué preguntas surgen luego de estos análisis que hemos visto? La primera de ellas es ¿cuál es el costo real de los fondos para los bancos panameños? Hasta el momento nadie nos los ha dicho ni se ha publicado ninguna información. Nos los podemos imaginar, pero no hay una certeza sobre el costo real de estos fondos para los bancos panameños. ¿Cuáles son los bancos corresponsales que prestan a los bancos panameños y a qué margen de ganancia sobre las tasas de la Fed? Eso tampoco nos lo han dicho. ¿Qué porcentaje de los fondos que se prestan provienen de los ahorristas y cuáles de esos fondos provienen de los bancos corresponsales? Eso tampoco nos lo han dicho y es necesario que nosotros como clientes lo sepamos. Si se comprueba que el costo del dinero en intereses para los bancos panameños es el mismo o cerca del de la Reserva Federal, es necesario que una nueva ley bancaria tome medidas correctivas como las que les vamos a mostrar a continuación. Creemos que la nueva ley bancaria debe implementar las siguientes recomendaciones. Eliminar el interés preferencial en las hipotecas para que la cuota mensual se mantenga constante a lo largo de todo el préstamo. Eliminar el bono de $10,000 para viviendas populares. Sin el ánimo de ofender, hemos visto viviendas que son unas verdaderas cajitas de fósforo que inicialmente costaban $40,000, subir a $60,000 y con el bono de $10,000 quedar en un préstamo de $50,000. Eso no nos parece correcto. Establecer un tope máximo de 25 años para las hipotecas. Esto hará que la cuota mensual sea ajustada porque si se aplican los intereses actuales, no habrá muchas personas que puedan acceder a ese crédito. Establecer un tope del 2% de margen de ganancia en los intereses hipotecarios. Ustedes se preguntarán por qué yo hablo del 2%. Es porque la banca en los años 2006 y 2007 ya operó con ese margen y ningún banco quebró, o al menos si uno quebró, no quebró todo el sistema. Eso lo pueden ver en el canal en un video que hice sobre las tasas de interés de Panamá versus las de la Reserva Federal. Cuando el costo del dinero para los bancos disminuya,
la rebaja en la tasa de interés de los préstamos hipotecarios y de otro tipo debe ser automática y obligatoria, no como ocurre actualmente, que solamente es automática y obligatoria cuando la tasa sube, pero cuando la tasa baja absolutamente no pasa nada. Hay que hacer una revisión profunda de los sistemas informáticos porque me consta que al menos uno no está procesando correctamente los pagos y los saldos de las hipotecas. Reprocesar los préstamos si se comprueba que el costo de los fondos es el mismo de la Reserva Federal. En el ejemplo siguiente les voy a mostrar qué quiere decir ese reprocesamiento de los préstamos. Vamos a ver qué quiere decir el reprocesamiento del préstamo que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos un préstamo de $120,000 a un interés anual de 5.75 a 20 años y este sería la cuota mensual. El cliente estaría pagando esta cantidad que está aquí y la diferencia entre estas dos cantidades la paga el gobierno vía el subsidio del interés preferencial. Ese préstamo por los primeros 10 años tiene este costo que está aquí en capital e intereses. Ahora tomemos como ejemplo ese mismo préstamo, pero a una tasa anual del 2.25% a 20 años. Esta sería la cuota mensual. ¿Por qué yo hablo de 2.25%? Esto se refiere a que el margen de ganancia es 2% y la banca ya operó con esos márgenes sin que el sistema bancario cayera en una crisis generalizada. Eso fue en los años 2006 y 2007. Pueden ver el video sobre la diferencia entre las tasas de interés de la Fed y las de Panamá que está en este canal. Lo que realmente se debería mantener igual es el margen del 2% o 2 puntos sobre la tasa de la Reserva Federal, ya que las mismas pueden subir o bajar. Ahora bien, retomando el ejemplo, el costo de ese préstamo, de este que está aquí, por los primeros 10 años sería este. Hay esta diferencia si se hubiera pagado con los intereses normales. Esa diferencia se traduce en 42 cuotas si es capital o interés, o 39.5 si aplicamos lo que son los seguros y ese tipo de cosas. La diferencia que se pagó de más, o sea, esta que está aquí, se aplican al préstamo y el cliente no paga por 42 o 39 meses y su préstamo sigue estando al día. En ese tiempo se podría normalizar la situación actual y él o ella podrá seguir pagando el préstamo normalmente. Esto habría que hacerlo antes de 2020, que termina el periodo actual de moratoria, y sería tal vez la medida de alivio financiero más eficaz que se pudiese aplicar en este tiempo, ya que el préstamo del cliente se va a mantener al día y la diferencia se van a aplicar como cuotas adelantadas, o sea, él no va a pagar nada en ese momento, pero su préstamo sí se va a seguir pagando porque él ya pagó esa diferencia si se aplicara una tasa de una ganancia razonable. Reitero, esto hay que hacerlo antes de diciembre de 2020, que termina el actual periodo de moratoria. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos visto. La primera de ellas es que la poca o ninguna regulación es igual a una crisis financiera. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el año 2008, cuando los bancos en Estados Unidos actuaron de manera imprudente por falta de una regulación y supervisión adecuada. Lo otro es que la banca no puede operar actualmente con ganancias como si estuviéramos en una economía normal. Eso se cae de su propio peso. El negocio de la banca está basado en confianza y transparencia.
Confianza y transparencia de saber cuánto es el costo del dinero para los bancos y determinar si los intereses que se pagan son razonables, como ocurre en todos los países. Actualmente solo podemos saber el costo cuando un banco emite bonos al mercado, porque la tasa de interés que están pagando es información pública. Una crisis de confianza en la banca podría provocar un retiro masivo de depósitos, como ha ocurrido en otros países. Esto hay que evitarlo a toda costa. ¿Cómo lo evitamos? Con una regulación más estricta. La Superintendencia Bancaria de Panamá debe implementar las recomendaciones que se mencionan aquí y que la ley actual se lo permita. Una regulación fuerte protege a la banca y no solo a sus clientes. La mayoría de las personas piensa que una regulación fuerte protege solamente a los clientes, y eso no es cierto. Una regulación fuerte protege a la banca para que no cometa excesos y no se generen quiebras y crisis financieras. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas las fuentes que se mencionan en esta presentación. Algo más. Es importante que ustedes se involucren en esta discusión y usen la sección de comentarios para exponer su punto de vista. Esto puede implicar una rebaja en las cuotas mensuales de sus hipotecas y en un caso extremo podría significar conservar o perder sus propiedades. De manera tal de que les conviene utilizar la sección de comentarios y exponer su punto de vista sobre lo que está ocurriendo actualmente. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta luego.